Bienvenidos amigos y amigas de Magenta Radio y por supuesto también de Mamertolandia. Hoy continuamos con esta tarea en la sección Un Video Diferente, analizando los posibles candidatos del progresismo que puedan en un momento determinado postularse y llegar, ¿por qué no?, a la Casa de Nariño. Ustedes ya saben que nos acompaña Mauricio Marulanda. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, William. Contento de estar aquí como siempre. Qué chévere y vamos con toda. Perfecto. Si usted es la primera vez que se encuentra este video, por favor visite los anteriores, especialmente de la sección Un Video Diferente. Ahí está una lista de reproducción en la cual hemos venido analizando a varios posibles candidatos y también hemos entrevistado a varias de estas figuras de la política, no solamente del progresismo, sino también de Colombia, como Carolina Corcho. Hoy nos compete hablar de María José Pizarro. Así que antes de continuar, por favor, veamos este perfil. Lo que yo tuve fue una niñez en la clandestinidad. Por supuesto que eso supuso para mí unas circunstancias azarosas y una lejanía con mis padres. En realidad pasé un año nuevo y una Navidad con mi papá. Una Navidad en Cuba y finalmente un año nuevo aquí en una finca. Me enteré muchos años después de que eran mesitas del colegio, porque cuando uno lo llevan ahí, te vendan, ¿no? Para que tú no puedas saber realmente a dónde te llevan y si eventualmente te preguntan, pues tú no puedas decir cuál era la ubicación exacta donde estabas. En ese lugar estaban varios compañeros del M-19, el cuerpo de seguridad de mi padre, estábamos mi mamá, mi hermana y yo, y estaba mi padre. ¿Qué hicimos? Pues bueno, en las noches salíamos a caminar. Mi papá insistía muchísimo en que teníamos que saber caminar en la noche sin luz. Quise entrar a la universidad, quería estudiar cine y televisión, desafortunadamente no pasé, pero además no logré pasar porque creo que mi corazón estaba herido y yo sentía que este país me dolía. Después de esa decepción dije, yo quiero irme a viajar. Me animé y me fui con mi perrita en libertad. Viajé por Ecuador, ahí quedé embarazada en Ecuador, así que hice Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Ya en Brasil tenía 7 meses de embarazo. Mi hija no nació en Brasil, yo cogí el barco desde Portobelo, subí hasta Manaos, de Manaos a Leticia y al mes y medio de haber llegado nació mi hija aquí en Colombia. Senadora María José Pizarro. Pizarro no tanto, ¿no es cierto? Con ella ninguna relación, ni en el futuro habrá, ni nunca. Pero ustedes dos son los candidatos punteros según la última encuesta del Centro Consultorio. Pero no es por esto viene de años atrás. Pero digamos, si... No, ni siquiera sabíamos que íbamos a ser candidatos o que íbamos a puntear, Pero si tuviera que haber una alianza de los candidatos de la izquierda. Pues mira, yo no soy hipócrita. Eso es una característica que tal vez no sea, en política no sea bien ponderada. Pero si ella llegara a ser la candidata de la izquierda, yo respetaría eso, una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella. ¿Y qué pasó ahí? Ella sabe, y en el futuro algún día en el libro lo cuento, pero ahorita no voy a dañar esa relación más de lo que está dañada. Pero yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos. Pero evidentemente cuando das ese paso a la vida pública, pues claro que haces enormes sacrificios. No es, a veces tengo que dejar a mis hijas, casi siempre tengo que dejar a mis hijas. Realmente los tiempos para estar con ellas son mínimos, pero independientemente de si eres una figura pública o no, yo creo que es el sacrificio que tienen que hacer millones de madres en nuestro país. ¿Cuántas son las mujeres que viven en los barrios de periferia? Tienen que salir muy temprano en la mañana, llegan muy tarde, a duras penas y pueden ver a sus hijos. O sea que yo creo que, por supuesto, somos privilegiadas, ¿no? Luego, en términos de seguridad, pues por supuesto ahí también los riesgos son inmensos. Yo
comentaba precisamente hace unos días en los que la Fiscalía anunciaba investigaciones tras las denuncias de una representante casi que de manera inmediata, y yo quedé absolutamente sorprendida porque llevo 5 años presentando denuncias que llegan a las redes sociales, que llegan a los medios de comunicación, pero no tenemos el mismo eco y no existe una imparcialidad en la justicia. Así que sí, evidentemente ponemos en riesgo nuestra vida, claro, nuestra seguridad personal, pero también familiar, porque esas amenazas llegan también a miembros de mi familia. Hemos tenido que tomar la dura decisión también de que pues deban salir del país en algunos momentos, en especial mi hija mayor. Bueno, Mauricio, ahí veíamos algunos aspectos de la vida de María José Pizarro. También vimos ahí un par de encuentros y cruces que ha tenido con Gustavo Bolívar, que seguramente hablaremos de eso en un rato. ¿Cómo te parece María José Pizarro? O bueno, ¿qué tienes tú, antes de que me des tu opinión, qué tienes tú sobre ella? Bueno, María José Pizarro tiene una vida complicada, ¿no? Es una niña que crece en medio de este ámbito de la guerrilla, porque tanto su mamá como su papá son miembros del M-19, y pues creo yo que le tocó una vida donde la vida de la guerrilla hay que moverse continuamente de un lado para otro, huyendo, lo que sea. Entiendo que siendo muy joven ya le tocó irse exiliada para España, en donde se puso a estudiar joyería artística, si no estoy mal, en la Universidad de Barcelona. Regresa al país un par de meses, creo que es cuando ya en 1990 asesinan brutalmente a Carlos Pizarro. Recordemos ese momento dramático que Carlos Pizarro se movía en un avión de Avianca y un sicario de apenas 16 años, a quien le habían dejado un arma en el baño, en uno de los baños del avión, pues el joven sacó el arma y, a pesar de los escoltas y todo, se acercó y le disparó varias veces y lo mató. Así de simple fue. Al joven lo capturaron y pues simplemente dijo lo que sabía, que era que le habían pagado por hacer eso, y que creo que quedó libre incluso, porque no se podía enjuiciar a un menor de edad, y eso generó mucha polémica en Colombia. Justo en esa fue la época que estábamos en el reinado del narcotráfico, donde también el candidato de la UP había sido asesinado, Luis Carlos Galán también había sido asesinado. Muchos de la política, sobre todo aquellos que estaban apoyando la extradición a Estados Unidos, fueron asesinados. Entonces fue terrible. Ella regresa a Colombia, se pone a trabajar, creo que en el Ministerio de Cultura, le dan una oportunidad y luego ya se lanza a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Representantes. Si no estoy mal, eso fue en el 2010, que ella se lanza para el 2012, si no estoy mal, ella se lanza a la Cámara, logra 78,000 votos, y después de su paso por la Cámara se lanza al Senado y actualmente es una de las senadoras del Pacto Histórico. Y básicamente la vida de ella desde entonces pues, se ha dedicado mucho, ha presentado 3 proyectos interesantes que tienen que ver mucho con la mujer, tienen que ver mucho con la oportunidad de trabajo, la libertad de la mujer, los derechos de la mujer. Y en ese ámbito ha sido muy aplaudida por parte de las personas, tanto en el Congreso como en la sociedad. Es una de las fue la que le puso la bandera, pues esa cosa que le ponen la banda presidencial a Gustavo Petro, muy cercana a Gustavo Petro, pues teniendo en cuenta que su papá, Carlos Pizarro, era también muy cercano a Gustavo Petro. Y pues básicamente es eso lo que tenemos. Ya lo demás es chisme, que nos tocaría profundizar un poquito en la parte de chisme, porque no es hija única, tiene 3 hijos, es la tercera o es la primera de 3 hijos. La primera de 3 hijos, luego tiene una hermana que se llama
María del Mar, y tiene un hermano menor que ella, que se llama Carlos Andrés, que dicen que es la misma figura física de su papá también. Lo curioso es que el comandante Pizarro era muy responsable, a cada hijo le tenía su mamá, entonces era de verdad un guerrillero responsable. Eso es interesante y no más. Eso es lo que tengo de información como tal. Bueno, si usted está llegando hasta ahora al video, no está en Swift y no está en la red ni nada de eso, sino que aquí nos topamos con un chismecito, pero no es que se haya equivocado de problema. Sí, efectivamente, la vida de María José Pizarro sí o sí ha sido, digamos, entre comillas, muy pública a partir de todos esos sucesos que tú ya has narrado. Lo que pasa es que a veces entender esa situación cuando ha pasado tanto tiempo, pues no es fácil, pero si uno se devuelve a esa época de los años 90, antecitos de los años 90, realmente el país estaba sumido en una situación gravísima que hoy en día ni siquiera hay como imaginarle. Mucha gente que de pronto no vivió en esa época, ve los documentales o ve las películas y de verdad eso se ve feo porque veníamos de una época en la cual se colocaban bombas en sitios públicos en donde era muy difícil, mejor dicho, incluso en las noticias decían, si usted no tiene que salir a algo importante, ni siquiera salga. Y en esa época, por ejemplo, que yo estaba en Bogotá, realmente el pánico sí era muy latente porque habían demasiadas prevenciones, no solamente no salga, sino que también si sale y le tocó estar en un suceso de un petardo, de una bomba, haga esto, hágalo uno, haga lo otro, manténgase en contacto con su familia, pregunte por eso. O sea, un panorama bastante dantesco que solamente cuando se vive es que uno lo dimensiona. Y ese panorama hace que la política también en ese momento sea muy turbia, y más porque empiezan los asesinatos sucesivos de estos precandidatos presidenciales. Y no se nos puede olvidar que también Carlos Pizarro, antecitos de ser asesinado, él tenía un discurso bastante potente y bastante fuerte. O sea, cuando uno lo ve en los documentales, el tipo no era cualquier aparecido, llamémoslo así, sino que en realidad era una persona muy inteligente y que decía cosas muy profundas, pero también muy directas de lo que estaba pasando en la sociedad colombiana, que incluso hoy, en pleno siglo XXI, cuando hay muchos medios de comunicación, cuando se supone que hay mucha información, la gente todavía desconoce esas situaciones. Entonces, ese entorno político de finales de los años 80 y principios de los 90 fue bastante crítico. ¿Tú cómo lo recuerdas en Cali? Es que Colombia, y lo decíamos por allá creo en un programa, Colombia ha sido un país de violencia y de narcotráfico durante mucho tiempo. Recordemos que el primer narcotraficante que hubo en Colombia fue un presidente de la República, el señor Alfonso López Michelsen, a quien se le demostró que en la parte de la costa atlántica tenía los cultivos y los sembrados de marihuana más grandes que había en el país, y él y su familia era quien dominaba. Pero resulta que, para entender la historia como debe ser, que es importante que la gente lo entienda, en aquella época ser narcotraficante tenía muchas libertades. Primero, que exportar la droga era muy fácil, sin contar que Estados Unidos necesitaba de esa marihuana que exigían básicamente sus tropas. Las tropas, las mismas que fueron a Vietnam y que luego fueron a Corea, necesitaban esas drogas y era el mismo gobierno el que la compraba. Entonces, por ahí se creó un vínculo directo, al punto que llegó un momento en que Estados Unidos comenzó a cultivar su propia marihuana, precisamente para tener la dotación que requerían sus ejércitos. Acá en Colombia, lo que ocurrió en esa época de López Michelsen era que no existía todavía ninguna ley que regulara enriquecimiento ilícito. En otras palabras, uno podía llevar 10 millones de dólares en efectivo al Banco de la República y consignarlos y nadie le preguntaba absolutamente nada. Eso era
libre de que se hiciera, porque no había una legislación que controlara el enriquecimiento ilícito. Y aparte de eso, tampoco había ninguna legislación sobre las drogas, ni la marihuana, ni la cocaína, ni ninguna de las drogas como tal. Entonces, era fácil ingresar a ese negocio siempre y cuando se tuvieran pues, los empleados para los plantíos de marihuana y se contara con la infraestructura para poderla sacar del país y llevarla a otros países. Ese fue nuestro primer narcotraficante grande de Colombia. Nuestro primer Pablo Escobar fue un presidente de la República. Después de eso, que eso generó no violencia, no en el centro del país, pero sí en la costa atlántica, porque los indios empezaron a reclamar sus tierras, empezaron a hacer sus tierras productivas también de marihuana, pero esta mafia que ya existía de la familia López no permitía que los indios participaran, entonces se volvió una guerra y mataron a muchos indios y les quitaron sus tierras, para que vea que desde allá ya tenemos problemas. Luego llega más adelante pues la parte de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que genera otra violencia en Colombia que dura casi 10 años, ya hasta el 48 más o menos, dura la guerra interna del país entre liberales y conservadores. Después de eso ya vuelve otro periodo de calma y luego llega ya el narcotráfico a Colombia en cabeza de tanto Pablo Escobar como los hermanos Rodríguez Orejuela en 2 lugares distintos de Colombia y en donde están peleando pues el negocio que ya es muy lucrativo, ya no el de la marihuana sino el de la cocaína. Entonces se generan esas primeras guerras por el control de los territorios y el control de las rutas como tal. Pero en ese momento ya el gobierno en cabeza de un precandidato liberal que se llamaba Carlos Galán, comienza pues este proceso de buscar que el presidente apruebe la extradición a los Estados Unidos y empiezan a matar gente. Pablo Escobar dice que prefiere una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos y se genera una violencia a un punto. A mí no se me olvida algo muy importante y era la época en que salió un anuncio hecho por Pablo Escobar que decía que a todo aquel que matara a un policía le daban $1.000.000. $1.000.000. Entonces los sicarios se volvieron locos a salir a la calle a matar a cuanto policía, le tomaban una foto y iban donde el patrón y el patrón pagaba. Generó, lógico, una situación extrema en la policía. Luego vino el atentado contra Maza Márquez, que fue todo el edificio del DAS, que fue unas explosiones. Las imágenes hablan por sí solas de las explosiones que hubo. Ese edificio quedó vuelto nada, no lo lograron matar, pero fue una época de violencia en donde todos los negocios tanto de Pablo Escobar como los del cartel de Cali estaban expuestos a bombas. Por ejemplo, en Bogotá la gente le tenía, y en cualquier otra parte le tenían miedo a entrar a una droga a la rebaja, que eran los negocios de los Rodríguez, porque estallaban bombas cada 3 días, cada semana. Fue una cosa de verdad, era un Beirut colombiano orquestado desde las mafias colombianas y desde ahí, mira el daño tan grave que esa es la parte que la gente no analiza. Había tanto dinero producto del narcotráfico, pero tanto dinero, pues al punto que en las novelas lo han mostrado y se logró demostrar que era cierto, que ya no había dónde poner la plata y los dólares los metían en bolsas plásticas y luego en tibungos de esos azules de agua y los enterraban en diferentes lugares, en las fincas, en toda parte los enterraban de los millones y millones de dólares que habían disponibles. Y cuando una persona tiene esa capacidad o ese poder económico tan grande, pues él quiso llegar a la Cámara de Representantes y allá estuvo. Y Santofimio lo ayudó muchísimo, fue la persona que fue su enlace con el gobierno. Llegó a proponer que si no jodían más con la extradición, él pagaba la deuda externa de Colombia. Construyó barrios, bueno,
hizo cosas supuestamente positivas, que la gente lo vio, el pueblo lo vio como positivo, pero que al mismo tiempo lo que construía era barrios y cómo ganarse a la población menos favorecida para que lo protegieran donde él estaba, porque él mantenía mucho en estos barrios haciendo los negocios que tenía que hacer. Entonces fue una época muy cruda, muy violenta, que luego las banderas, luego vino la guerrilla que empezó a joder, después del narcotráfico, la guerrilla empezó a hacer de las suyas, después de que mataron a Pablo Escobar y cogieron a los hermanos Rodríguez, llegó la época de la guerrilla, de las pescas milagrosas y de las extorsiones y los secuestros por todo lado. Y cuando ya creíamos, porque salió un culibajito chiquito que dijo, yo voy a cambiar a Colombia, voy a acabar con la guerrilla, el culibajito se subió y lo que hizo fue matar miles y miles de inocentes, campesinos, estudiantes, jóvenes. Entonces, si lo analizas, Colombia ha estado desde hace mucho tiempo en unos procesos de violencia terribles que nos tienen hoy en dos problemas. Uno, que la violencia se volvió habitual. Y dos, que es lo que más me preocupa, y es que ser corrupto, ser bandido, está bien, porque la sociedad aprendió a aceptar que uno tiene que ganar plata fácil y que, mijo, papaya servida, papaya partida, aproveche cuando se pueda y luego buscaremos, porque siempre hemos tenido el problema hasta ahora de la justicia, que siempre ha estado intimidada, comprada, como le quieran llamar, pero la justicia no ha funcionado. Y esto le ha permitido a los corruptos y a todos los bandidos, y no tengo idea por qué, si estamos hablando de María José Pizarro, estamos por acá, pero esa es la realidad de Colombia, y esa es la realidad que trata Gustavo Petro de controlar, pero que aún así no lo vemos, está muy difícil. Bueno, pues resulta que estamos hablando de esa temática, es porque María José Pizarro, pues es hija de un personaje que fue muy importante en ese momento de la historia, que es finales de los años 90. Entre otras cosas también porque, digamos, si no se hubiese cortado esa posibilidad de que ganara Pizarro, porque todo apuntaba a que iba a ganar, y por eso muy seguramente lo eliminaron, pero muy seguramente si hubiese ganado, la historia de Colombia habría sido otra, pero habría sido otra hace décadas, porque estamos hablando de los 90, ¿cierto? Y estamos hablando también de eso porque ese suceso de que no llegara Pizarro, como otros 2, 3 candidatos que fueron asesinados, el caso de Bernardo Hoyos, ya te digo exactamente, el caso de, bueno, el mismo Luis Carlos Galán, pero también estuvo Bernardo Jaramillo Osa y por supuesto, pues, Carlos Pizarro. Fueron 4 candidatos. Eso, 4. Y esos sucesos que ocurren en el mismo, en lapsos muy cortos, van a suscitar que ocurra algo que también fue terrible para Colombia, y es la llegada de César Gaviria, porque finalmente cuando ya muere Luis Carlos Galán, lo que hace uno de los hijos es entregarle esas banderas de lo que se llamaba el nuevo liberalismo a el joven en ese momento, César Gaviria, que venía con una política supremamente neoliberal y comenzó a hacer algo que se llamó la apertura económica, que era darle ingreso a cualquier cantidad de empresas, abrir el país al mundo, que uno diría en ese momento, no, pero eso no es malo. Pues es malo cuando usted no tiene un país preparado para que su industria compita con otras industrias que ya vienen subvencionadas, patrocinadas, apoyadas por gobiernos desde hace tiempo, y las traen, les dan ese ingreso aquí a Colombia, y eso va a terminar siendo un problema gravísimo. Dale, Mauro. Pero hay algo más importante, a ti que te gusta la historia y a la gente también que nos está viendo, hay que entender algo más grave todavía. ¿Qué es el Partido Liberal primero? Entendamos eso para poder comprender la historia de Colombia. Los conservadores siempre fueron los latifundistas, o sea, los dueños de las tierras, los grandes terratenientes, los tipos que pertenecían o que heredaron de cierta forma de la corona española, heredaron cargos, títulos, dineros, terrenos. Entonces eran los ricos, los poderosos, la burguesía eran los conservadores.
y al otro lado estaban la derecha. O sea, digo, eso era lo que en esa época se consideraba derecha, que realmente los conservadores eran la única derecha que había. Y es donde se crea el liberalismo. El liberalismo era lo que hoy creo yo que es el progresismo, porque ya el liberalismo yo ni siquiera quiero pensar qué es, pero les voy a contar. Para el otro lado, los liberales eran aquellos que representaban al pueblo, aquellos que buscaban que el pueblo tuviera mejores condiciones, trabajos dignos, que tuviera una remuneración, que tuvieran días libres, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gran líder de ese liberalismo se llamó Jorge Eliezer Gaitán, un indio, un tipo del pueblo, muy parecido a Gustavo Petro, para que lo analicen, en su forma de pensar. Y este se enfrenta en un momento crucial en Colombia, en donde el pueblo estaba hasta aquí ahogado por los burgueses que los tenían esclavizados prácticamente. Y entonces Jorge Eliezer Gaitán se lanza a la presidencia y está a punto de ganar porque era inevitable que no ganara. O sea, el pueblo estaba con él, porque el pueblo era liberal. Entendiendo eso, liberal. Liberal era mejores condiciones para el pueblo, mejores salarios, mejor educación, mejor todo. Mientras que los burgueses, que eran los conservadores, no querían que llegara. Entonces mandaron a matar a Jorge Eliezer Gaitán y se armó el acabose en Colombia y la persecución que duró casi 10 años, matándose liberales y conservadores en todo el país. Los ríos bajaban los cuerpos, desangrándose ya de muchas, pero muchos. Yo creo que murieron millones de personas, no miles, sino tal vez millones. Y desde ahí, por eso me ofendo muchísimo cuando la gente habla de que son liberales, porque el liberalismo, ese nuevo liberalismo, el liberalismo de Jorge Eliezer Gaitán llegó hasta Carlos Galán. Carlos Galán todavía tenía ese pensamiento de Jorge Eliezer, de que el pueblo tendría que tener su gobierno, que el pueblo tenía que participar activamente del gobierno. Una vez que matan a Galán, los hijos de este par de estúpidos van y le entregan las banderas a César Gaviria, que es un don nadie. En ese momento es un don nadie, que es cierto que acompañó y ayudó a Galán, pero no era el tipo, no era Galán, para entenderlo. Es como que en este momento Gustavo Petro dijera, le voy a entregar las banderas del progresismo, por no ir más lejos, a Manguito, o a uno de los congresistas que ni idea está ahí porque llegó por votos. Eso fue lo que pasó prácticamente y por eso el liberalismo se fractura horrible y se convierte en otra fuerza de la oligarquía. Producto de lo que dijiste, abrió el comercio y abrió todo, fue a favor de los ricos, no a favor del pueblo. Entonces, la Constitución del 91, todo lo que hizo el Tratado de Libre Comercio, todo fue para favorecer a un grupo de privilegiados en Colombia que ya eran de la derecha, que ya eran de los conservadores. Entonces, básicamente hoy, si ahí me preguntan, ¿qué diferencia hay entre liberales y conservadores? Yo digo el color de la bandera, pero la ideología es la misma. Joder al pueblo, robar al pueblo, estafar al pueblo, engañar al pueblo. Entonces, es bueno que la gente entienda que los liberales de verdad no son los que representan a Gaviria ni los que representan a este nuevo liberalismo absurdo como el de Cambio Radical, que habla de un liberalismo que no existe porque está hecho y creado es para los ricos, no para los pobres. Y los liberales siempre fueron enfocados en favorecer al pueblo. Bien, a mí me parece que así como en la historia mundial, la Segunda Guerra Mundial tiene una connotación tan importante que todo el mundo debería de dominar ese tema porque parte o gran parte de ese tema de la Segunda Guerra Mundial nos tiene metidos en el problema que tenemos hoy en día, que será tema de otro programa. Pienso que sucesos como ese es lo que pasó en Colombia cuando estamos hablando de los 90, de lo que pasó específicamente en ese periodo de tiempo que nos tiene metidos en los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, con un antecedente que tú ya lo has mencionado, que por supuesto también pesa y pesa bastante, pero hay un punto especial de ruptura ahí.
en esa parte de finalizar los 80 y comenzar los 90, por la presencia del narcotráfico, por la presencia de esos grandes narcotraficantes dentro de la política, ¿cierto? Y por supuesto de la presencia de, en este caso, de Carlos Pizarro, que hace la paz, que es el M-19. Estamos en esa época en donde el M-19 hace la paz, donde ya prácticamente hay una participación política muy fuerte, etcétera, y evidentemente así fue. Y pues pasa lo que ya comentamos. Por eso nosotros hemos tocado el tema de María José Pizarro, devolviéndonos a esa época, porque al final de cuentas nosotros tenemos que visualizar dos cosas desde el progresismo y desde una campaña política, y es cuáles son los argumentos que va a tener un posible candidato de lo que sea, en este caso presidencial, si es lo que estamos analizando. ¿Cuáles son esos argumentos que va a presentar? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus propuestas? Pero también tiene que avisorar con tiempo cómo lo van a atacar o cómo la van a atacar, ¿cierto? Sabiendo de antemano que cada uno o cada una tiene sus fortalezas, como en el caso de Carolina Corcho, en el caso de Gustavo Bolívar, etcétera. Cada uno tiene sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades, y por ese lado es que le van a dar duro. Y ya entramos con ese comentario de lleno al tema de María José, porque al final de cuentas, si uno mira, por ejemplo, Twitter o, bueno, en fin, las redes sociales en donde la atacan a ella, siempre le dicen lo mismo para ofenderla, ¿cierto? Que es guerrillera, que fue hija de guerrillero, etcétera, 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 porque siempre hay esa descalificación de quienes están encargados de hacer el tipo de campaña de esas características. Entonces, yo pienso que ya entrando en materia, y ahí es donde va tu opinión, donde quiero saber tu opinión, ¿ves que Gustavo Petro se pueda o se quiera jugar una posible continuidad del progresismo en la figura de María José Pizarro? Yo personalmente no lo veo. Él la puede querer mucho, pero es lo que habla. Ella debe pertenecer al Senado, debe pertenecer a la Cámara, debe pertenecer al Congreso. No tiene la fuerza para llegar a presidencia. Esa es mi opinión, muy propia, muy reservada, diría yo, pero yo no creo que la tenga. Yo no la veo todavía presidenciable. Tiene conflictos con varios compañeros de su propia bancada. Es una persona de un temperamento, creo yo, que es variable en lo que puedo ver en las redes, en lo que puedo ver cuando ella habla, que igual que Petro, creo yo, en cierta forma, ¿no? Petro tiene su carácter y un día es amigo y necesita a Benedetti y otro día no. Es muy similar. O sea, es una persona que yo no depositaría mi voto en ella a menos que fuera la candidata oficial. Si es la candidata oficial, hay que apoyarla y punto. Eso no hay que discutirlo. Pero si yo dijera, es una de las que yo creo que estaría como candidata a la presidencia y que pudiera llegar, yo no lo veo así. Lo veo distante todavía. ¿Crees que le está haciendo daño esa pugna o esa pelea que tiene recientemente con Gustavo Bolívar, que incluso el mismo Gustavo Bolívar dijo que era de hace tiempo y que, bueno, palabras más, palabras menos, dijo que no confiaba en ella? Y estamos hablando de unas figuras muy fuertes del progresismo. ¿Crees que eso le está haciendo mucho daño? Lo que pasó entre ella y Gustavo Bolívar fue un tema personal. Sé cuál es el tema, no lo voy a comentar, no me parece ético hablar del tema. Yo hasta algo tuve que ver en eso, pero no voy a hablar de ese tema. Simplemente creo que hay personas que, como Gustavo Bolívar, que independiente del candidato o no, pues tiene una postura firme, respetable, y si él dice que no va a votar por ella y tiene sus razones, pues yo se las entiendo y yo digo, ok, hay que respetarle eso a Bolívar. En mi caso personal, yo creo que esa pugna que existe entre ellos dos es de ellos dos, no más. ¿Entiendes? Es el tipo de pugnas, por ejemplo, de Jorge Robledo con Gustavo Petro. Es el mismo tipo de pugnas, que son personales, no tienen nada que ver con el ámbito de la política ni con nada más, sino que son personales.
Ok, perfecto, ¿no? Bastante claro, ni más faltaba. Bueno, a mí me parece que es una mujer interesante desde el punto de vista de cómo se ha superado. Siento que dice cosas interesantes, importantes cuando está hablando en el Congreso. Siento que también tiene algo que se identifica mucho con las mujeres y es el tema de que es madre, o sea, sabe lo que es levantarse temprano, atender a sus hijos, llevarlos al colegio, estar pendiente de las tareas. Es decir, es una persona común y corriente, normal, y me parece que eso también conecta con el público porque al final de cuentas la ves cercana a lo que la mayoría del votante piensa y cree a diario, ¿cierto? Entonces creo que eso es una ventaja. Siento por otro lado que no tiene algo que es muy difícil encontrar en cualquier candidato o candidata que quiera llegar a reemplazar es un término feo, pero más bien darle continuidad al proyecto de Gustavo Petro y al progresismo, y es jerarquía. Es esa persona que uno ve y dice, no, es que mírelo cómo habla, o mírela cómo se expresa, o mire ese talante, mire esa fuerza, tiene su luz propia, etcétera. Yo siento que a muchas de las personas que incluso aquí hemos estado analizando les va a faltar, entre otras cosas, porque también uno puede caer en el error de comparar con Gustavo Petro, ¿cierto? Que ya hemos explicado aquí que tiene un bagaje pues muy fuerte y tiene su propia dinámica de trabajo y de seducir a las personas. Entonces, yo realmente veo que es algo muy difícil de conseguir y en María José también lo veo. Sin embargo, estas son opiniones de nosotros, seguramente ustedes allá pueden tener otra diferente. Le extendemos la invitación a María José pues para que venga también y nos cuente ella quién es, qué hace, y seguramente también escuchando de viva voz de las personas, las opiniones puedan cambiar. Mauricio. No, referente a eso, hay que decirlo de frente. Ya contactamos a una de las personas de su UTL para invitarla al programa y pues ni siquiera respondió el teléfono. Hay que decirlo de frente. No me importa si la gente se molesta o no, pero ese es el mismo problema que venimos hablando y que yo también dije en un programa de Mamertolandia, que no tienen medios para hablar y cuando se les ofrece medios como este, pues no les parece. Entonces yo digo, trague su sapo, no hay problema, no quiere venir, pues no venga, no quiere mostrarse ante su público progresista, pues vaya y muéstrese entonces en la derecha, a ver si de pronto cambia el pensamiento de algunos uribistas o de Vargas Lleras, de otros partidos, a ver si se los trae para su partido, pero yo creo que es un absurdo de parte de los precandidatos, tanto para Congreso como posibles candidatos para presidencia, que no aprovechen la invitación de canales como el tuyo o el mío, en donde les damos una ventana para que hablen, se expresen, nos cuenten, para demostrar que de pronto nosotros sí estamos equivocados en nuestra opinión y que nos puedan fortalecer un poco más el conocimiento que tenemos con respecto a ellos. Por eso a veces creo que perdemos el tiempo invitándolos, a veces creo que es frustrante, por lo menos en mi caso sí, yo soy muy directo y digo las cosas como son y la verdad me vale huevo, pues lo que la gente piense, ¿no? Eso es mi forma de pensar y ya. Ok, no, Mauricio, mejor dicho. Sí, es que las cosas... Oye, si saben para qué soy, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, en resumidas cuentas, la verdad, no es que haya quedado sin palabras, sino que me da risa como lo has dicho. Pero yo sí creo, y el mismo Gustavo Petro un día lo dijo y yo me quedé pensando en lo que dijo y dijo algo similar. Dijo, es increíble que algunos representantes, algunos políticos escogidos por el progresismo, por la izquierda, se van a buscar ahora, es el beneplácito de la derecha. No me acuerdo en qué parte lo dijo, pero a mí eso me quedó sonando y ahorita yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que en realidad una persona que estuvo en la izquierda o en el progresismo se va para la derecha, logra ser aceptado y consigue votos por la derecha? Yo no creo. A ver, ahí
En la derecha es que la derecha está también dividida, ¿no? El problema de la derecha es que tenemos a la ultraderecha, que todos sabemos quién es, pues que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, que es ultraderecha con un pensamiento ultramilitar, ultra hitleriano, fascista, donde no aceptan pues nadie que piense distinto a ellos. Luego tenemos otra derecha que es como la del partido de la U o el partido de Cambio Radical, que trata es a través del engaño y del enredo seguir manteniendo sus votos, que no son muchos. Yo me puse a analizarlo en el pasado programa donde saqué las encuestas del número de votos que han recibido para el Congreso, este Congreso que está ahorita en vigente, y realmente no son muchos votos por partido. El problema es que nosotros no logramos los votos suficientes, a pesar de que tuvimos la mayoría de los votos, tanto en el Congreso, sacamos 47 curules, de todas maneras no fueron suficientes. Y ya estoy tomando un curso avanzado para entender. Yo estaba medio loco haciendo reglas de 3, diciendo, bueno, si se necesitaron tantos votos para esto, y entonces ahora me dicen, no, es que estás equivocado en un concepto. Los senadores, por ejemplo, los representantes a la Cámara, son por regiones. Cada región, dependiendo del número de habitantes, tiene derecho a tantos representantes. Y ahí es donde en regiones como el Putumayo, Amazonía, Orinoquía, Bichada, pues con un número muy pequeño se llega realmente a, porque la población es muy poca. En cambio, en las grandes urbes es más difícil, y en el Senado sí van por todo a nivel nacional, no es por regiones, sino a nivel nacional. Entonces, ya entendiendo cómo funciona y que el Valle del Cauca tiene derecho a tantas curules en el Senado, pues dependiendo de la votación que hay en el Valle del Cauca, es como se llega a ese número de curules que vamos a tener en el Congreso. Entonces ya estoy haciendo el curso entendiendo por qué yo creí que era simplemente votación. No, es más complejo. El cuento es más complejo y yo creo, sigo peleando en eso, que algún día este pueblo que anda en la inmunda a nivel de conciencia política y que por fin ahora está despertando, se está viendo interesada en la política, entendamos que lo ideal en Colombia no es tener 209 congresistas, sino tener en cada departamento un senador y en cada departamento un representante a la Cámara. Y punto. Mucha gente considera que eso es un peligro, porque solo habiendo 32 departamentos sería muy poquito y un partido fuerte podría acaparar el número de votos. Sí, estamos de acuerdo, pero es que generar esa conciencia ciudadana para votar bien sería algo interesante que pudiera pasar en Colombia, aunque creo que no estamos listos para eso todavía. Eso de tener un representante y disminuir el Congreso, en este momento no tenemos la conciencia para hacerlo, ni las reglas están dadas para eso. Entonces, complicadísimo por ahí. Bueno, para cerrar, porque nos vamos, ¿tú crees que ya se está moviendo después de todas estas semanas en donde hemos dado lora de que no se mueve el presidente, no se mueve los partidos, no se mueve el tema de concretar ya un partido único, sino que hay cosas que se van haciendo, pero todavía como distantes? ¿Crees que ya se están moviendo o no? Para mí lo más preocupante de esta semana y la semana pasada sigue siendo dos cosas que prendieron las alarmas. El regreso de Benedetti de Roma, que llega a trabajar al lado del presidente y que supuestamente va a ser el asesor, explicado por el presidente de tal forma que dice que necesita el producto para poder llegar a que estas reformas que él plantea ceder en el Congreso, necesitamos un intermediario de la categoría del señor Armando Benedetti. Ahora, yo me pregunto esto. Juan Manuel Cristo es supuestamente la persona encargada de hacer eso. Me pregunto acá, y siendo muy morboso,
es hasta dónde tiene poder el señor Benedetti para ir a repartir mermelada, porque eso es lo que va a hacer. Cuando hablan de, entiendan algo claro, Benedetti no es el santo de mi devoción, ni es el tipo que hace milagros. El tipo va y negocia. El tipo lo que hace es generar trueques. Tú me das esto y yo te doy aquello. Entonces la pregunta es, y es la que me duele, porque no era parte del programa progresista, que era prostituirse, que es lo que estamos haciendo, lo que estamos a punto de hacer, que ya lo hicimos con él mismo y ya lo hicimos con Roy Barreras, pero la gente dice, pero no importa, pero ganamos la presidencia, eso es lo importante. Y yo digo, ok, pero entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el proyecto progresista si cada vez que vamos a hacer algo que podamos ganar, tenemos que ir a venderle el alma y el cuerpo al mejor postor y entonces entregarle a los conservadores tal ministerio y entregarles a aquellos para que nos aprueben la reformita con un poco de limitante? Ni siquiera es la reforma que nosotros queremos, sino la que ellos van a limitar a cambio de unos ministerios o de unos cupos o de un poder político que no lo tienen ahora. Entonces, esa parte me preocupa. Ahora, cuando dice Roy Barreras, muy orgulloso, diciendo que se reunió con el presidente como 3-4 horas y que regresa a Colombia también porque va a hacer el apoyo en el Congreso, entonces yo digo, volvimos al tema, volvimos a dos personajes que aquí toca con mucha cautela, porque yo sé que se me viene encima todo el mundo. Simplemente diré una cosa, el presidente sabrá lo que está haciendo y será el responsable de lo que está haciendo. Bueno o malo lo que salga de aquí, el único responsable será el señor Gustavo Petro. Así nosotros estemos o no de acuerdo, porque lo que me molestó muchísimo es que el anuncio del regreso y de la asesoría presidencial lo dijo el mismo Benedetti, lo mismo que Roy Barreras, cuando debió haber sido el presidente quien debió haber salido a los medios a decir, me traigo a Roy Barreras, me traigo a Benedetti porque tengo que negociar en el Congreso cosas para que todos ustedes tengan el beneficio de unas reformas que son necesarias. Si el presidente lo dice de esa manera, la gente dice, bueno, hermano, tocó dar nalga. No hay otra, tocó bajarse los pantalones y dejar que hagan con uno lo que quieran para ganar unos proyectos. Pero cuando salen de manera impetuosa estos dos personajes que se creen dioses en Colombia, y más aún ahora que el mismo Petro tiene que aceptar y quedarse como callado y como que murmurar, pero no ser muy claro en las pretensiones, entonces yo digo, está mal, señor presidente. Ahora, con todo y eso, voy a agregar lo último. Petro es Petro y es nuestro presidente y voté por él y creo en el proyecto de él. Pero el progresismo es el progresismo. Con Petro o sin Petro. Tengamos eso claro. Porque yo no voy a aceptar tampoco ahora que el progresismo tiene un solo hombre, una sola bandera que se llama Gustavo Petro. Ahí sí yo digo, un momentico, bajémonos del bus, porque no sabemos qué va a pasar con estos dos personajes. No sabemos qué tanto van a prostituir el gobierno que queda, el año y medio que queda o 2 años que quedan, no lo sabemos realmente. Entonces, esa responsabilidad va a caer en el presidente Gustavo Petro. Lo que sí tengo claro es que el progresismo debe continuar y por eso ahí es donde la gente también me critica y yo digo apoyo muchísimo a Carolina Corcho porque veo en ella esa mentalidad del progresismo. Apoyo a María José Pizarro también porque veo el progresismo en ella. A Gustavo Bolívar lo admiro y lo apoyo porque también es un tipo incorruptible y está de acuerdo con el progresismo. Entonces lo que no acepto es dos bandidos como estos que vienen ahora a decir que tienen la solución a los problemas. Ojalá el señor presidente no se arrepienta, ojalá nos vaya bien, pero yo no le tengo muy buen augurio a eso, porque donde se mete, sobre todo un tipo que hace mes y medio confiesa él que estaba todavía con problemas de adicción al alcohol y a la cocaína, vaya a saber uno a qué fiesta se lo van a llevar, le meten perico, le meten trago y termina firmando cualquier chimbada
y terminamos todos jodidos y arrepentidos de que cómo se pudo confiar en un tipo que está en un proceso de recuperación. Y qué pena decírselo, a mí no me importa, es problema de él, el que se metió en la droga fue él, el que tiene sus propios líos de pegarle a la mujer y armar escándalo es él. El tipo tiene muchos problemas, como lo dice María José Pizarro, que es la que más se opone. El tipo tiene muchos problemas que resolver antes de que lo coloquen en un cargo tan importante como asesor del presidente en el Congreso para que logre unos cambios o una aprobación de unas reformas. La verdad es que el tipo es un alcohólico y es un cocainómano y punto. Ojalá nos vaya bien, pero a mí no me gusta. Y Roy Barreras, pues, uy, tipo muy peligroso. No digo más. Cierro la boca. Me van a pegar. Ya que más, sí. Ya ahí, mejor dicho, se despachó este joven Mauricio. Bueno, yo de ese tema creo que hay todavía mucha tela por cortar. Hay varias visiones frente a esa posición y definitivamente pues lo que se está haciendo, menos mal se está haciendo ahora, porque también hay personas que muy seguramente dirán yo no estoy de acuerdo, yo no voy con esa gente, yo lo que sea que digan, pero finalmente viene la otra parte y es quién que en este momento diga me salgo del progresismo, tiene la fuerza para ganar sin el progresismo siendo progresista. Interesante pregunta, pero yo te propongo algo a ti, a las personas pues que nos están escuchando, y es que hablemos de eso escuchando y viendo lo que le dice la gente, y eso pues se logra a través de un en vivo. Entonces vamos a programarlo y vamos a hablar específicamente de ese tema y también ver cuál es la percepción de la gente, y ahí en ese en vivo es que te voy a dar mi opinión frente a esa situación y qué es lo que yo creo que va a pasar, que puedo decir que en los análisis que hemos hecho en las elecciones anteriores, por lo menos unas 2 o 3, no nos hemos equivocado. Entonces creo que en esta tampoco nos vamos a equivocar, pero eso lo vamos a hacer en un en vivo, ¿te parece? Siempre he creído, mira, que estos espacios, y aprovecho para echar la cuña, que voy a regresar los domingos a las 8 de la noche a hacer el programa en directo, para que, y el directo que yo hago siempre busco que las personas entren al directo como tal, con cámara o con audio, como quieran, y participen con un tiempo limitado. Tampoco queremos pues alguien que se va a poner 30 minutos a hablar carreta, que tenga 1 o 2 minutos de participación, porque es importante que la gente se exprese. Yo por eso a todos los comentarios que me dejan en Momentolandia, si no le pongo un corazoncito o si alguien hace una pregunta específica, yo le respondo, porque es importante comunicarse con la gente quiere ser escuchada. Y tal vez uno de los problemas que tenemos hoy con lo que pasó de Roy Barreras y Benedetti es eso, que la gente esperaba que el presidente se comunicara con su pueblo, le dijera al pueblo lo que estaba pasando, para nosotros apoyarlo, entenderlo y lo que fuera. Pero ese silencio es lo que preocupa y es lo que pone a la gente molesta. Pero me encanta la idea de que tengamos personas en vivo que participen, me parece súper. Bueno, listo, así va a ser. Entonces quedamos comprometidos. Hoy ya hablamos de María José Pizarro. Obviamente, pues cada quien tendrá su opinión, por lo menos nosotros en este momento esa es la opinión que tenemos. Vamos a ver qué pasa con otros futuros posibles precandidatos que vamos a tener acá y que vamos a analizar también. De nuestra parte ha sido todo por hoy. Mauricio, ¿algo más que agregar? No, yo creo que no se les olvida a las personas, todavía me quedan 94 libros de insurrección. Los que quieran saber si todo esto no funciona, ¿qué va a pasar en Colombia? Compre el libro de insurrección para que vean qué es la justicia a mano propia. Una novela que me invento y que me creo a partir de un escenario muy fantasioso, pero muy real de lo que está ocurriendo en Colombia. Así que ya saben que todo lo que tienen que hacer es visitar mi canal o llaman al número que aparece en pantalla, que William lo coloca ahí siempre, el 316-690-4646, y Hugo les responde y les da información al respecto. Muchas gracias por la cuña. Claro, y a ustedes muchas gracias por vernos. Visiten los otros videos. Nos vamos a encontrar en otro video diferente. Chao, chao. Cuídense, por favor. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor, compártelo, comenta y por supuesto, darle like. Nos vemos en el siguiente video.